Noticias de última hora. Nos acabamos de enterar de una posible causa de muerte en el caso de la porrista universitaria hallada muerta en un crucero de Carnival. La nueva información llega apenas un día después de que sus padres nombraran a un miembro de su propia familia como presunto sospechoso en la muerte de Anna Kepner. ¿Puedo hablar? Ese video es cortesía de Noticias 6 en Orlando y muestra a la madrastra de Anna Kepner en la corte por un caso de custodia aparte. Pero es un caso en el que ahora estamos conociendo más sobre el niño que supuestamente está en el centro de este caso. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. El FBI y el médico forense aún no han confirmado los detalles en la investigación sobre la muerte de Anna Kepner, pero acaba de salir un informe explosivo que afirma saber cómo murió esta niña en un crucero de Carnaval y señala que esto es una investigación por asesinato. Ahora, este es el video, según WSBN en Miami, del 8 de noviembre, cuando el cuerpo de Kepner fue retirado del crucero de Carnaval llamado El Horizonte. Video grabado por el reportero Sheldon Fox. Kepner, de solo 18 años, estudiante de último año y porrista principal en Titusville, Itasunda, Florida, a 3 horas al norte de Miami, estaba en el crucero que zarpó de Miami. Era un crucero de 6 días con su papá, su madrastra y 2 de los hijos biológicos de su madrastra, una hija de 9 años y un hijo de 16 años. Y ahora hay mucha atención sobre ese joven de 16 años porque, según se informa, compartió camarote con Anna Kepner. Tengo una gran actualización sobre él que abordaremos en breve. Se alega que él estaba obsesionado con su hermanastra. Ahora, aquí está la cronología que se ha presentado sobre los supuestos últimos días de la vida de Kepner. Así que vayamos al 6 de noviembre. Y este fue uno de los últimos días en este crucero. Kepner no se sentía bien. El Daily Mail informa que ella cenaba con su familia y les dijo que solo volvería a su habitación. Ahora, eso nos lleva al 7 de noviembre. Al día siguiente, la familia de Kepner se reunió para desayunar y Anna no apareció. A las 11 de la mañana, según el Daily Mail, una camarera entró al camarote de Anna e hizo un descubrimiento horripilante. Supuestamente, el cuerpo de Kepner fue encontrado envuelto en una manta, cubierto con chalecos salvavidas y metido debajo de una cama. Ahora, la gente a bordo del barco dice que alrededor de esa hora escucharon una alerta sobre una emergencia médica en la cubierta 8, y a las personas que se hospedaban en camarotes cerca del de Kepner les dijeron que tendrían que dejar esos cuartos antes de lo planeado originalmente. Al día siguiente, cuando el barco volvió al puerto, el cuerpo de Kepner fue enviado al médico forense en Miami el 8 de noviembre. Ahora, se alega que Kepner murió mientras el crucero regresaba de México al sur de Florida. Ahora, es interesante que el médico forense registró la muerte de Kepner a una hora muy específica, 11:17 de la mañana del 7 de noviembre. Ese es el día antes de regresar a Miami. El FBI investiga el caso. No han dicho mucho más aparte de eso públicamente. Pero un informe impactante acaba de salir de American Broadcasting Company News, citando una fuente que dice que, supuestamente, Kepner fue asfixiado hasta la muerte. American Broadcasting Company dice que la pusieron en lo que llaman una sujeción de barra, donde un brazo se coloca sobre su cuello. Había 2 moretones en su cuello, según informes. American Broadcasting Company también dice que la investigación preliminar no muestra señales de agresión sexual y tampoco hay señales de drogas o alcohol en su sistema. Todo esto es, según American Broadcasting Company News. Ahora, en cuanto a un sospechoso, muchos indicios supuestamente apuntan a su hermanastro de 16 años, con quien, según se informa, compartía habitación en este crucero. Tenemos entendido que debido a que el crucero estaba en aguas internacionales, al joven, no a la niña de 9 años, sino al de 16, se le permitió beber alcohol. Este es un video, según News 6 en Orlando, de una audiencia de custodia que involucra a la madrastra de Kepner. Su nombre es Chantel Hudson. Está casada con el padre biológico de Anna. Según los registros judiciales, Chantel lleva más de un año en trámites de custodia con su ex esposo. El jueves, ella, su ex y sus abogados comparecieron ante el tribunal en una audiencia virtual. En esa audiencia,
el abogado de su ex declaró: el hijo mayor, que tiene aproximadamente 16 años, es sospechoso de la muerte del hijastro. Ahora, esa es la primera vez que se ha usado la palabra sospechoso en este caso. A inicios de la semana, Chantel solicitó aplazar la audiencia sobre la moción de desacato y cumplimiento de los peticionarios. Ella quería retrasar una audiencia de custodia programada para el 17 de diciembre. Y este caso no tiene nada que ver con la muerte de Anna Kepner, al menos no directamente. Este caso ha estado en curso por más de un año, pero ahora la muerte de Anna Kepner y la posible implicación de uno de los hijastros en este caso ha sacado todo esto a la luz. Ahora, el documento dice que a la parte demandada se le ha informado, a través de conversaciones con investigadores del FBI y sus abogados, que podría iniciarse un caso penal contra uno de los hijos menores involucrados en esta acción. Chantel quería posponer la audiencia debido a lo que la moción describe, cito, como una circunstancia extremadamente delicada y grave que ha surgido. Según la moción, Hudson no podría testificar en la audiencia. El documento indica que podría acogerse a la quinta enmienda. Ahora continúa. Hay una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones por la muerte de Anna Kepner, de 18 años, hallada sin vida el 9 de noviembre de 2025 en un crucero Carnival. La señorita Anna Kepner, la fallecida, es hija de la pareja sentimental del demandado, y el demandado junto con los menores involucrados en esta acción estaban todos juntos en el crucero. Fin de la cita. El documento señala que ella fue hallada sin vida el 9 de noviembre. El barco regresó al puerto y el cuerpo de Kepner fue llevado al forense el día 8. Creemos que es un error tipográfico. En la audiencia judicial de esta semana, vimos al abogado del exesposo de Chantel hacer algunas acusaciones relacionadas con lo que sucedió a bordo del barco. El abogado afirma que el hermanastro de 16 años supuestamente compartía habitación con Anna Kepner y dice que, debido a que el barco estaba en aguas internacionales, al joven de 16 años se le permitió beber alcohol. Ahora, el abogado de Chantel respondió a eso y dijo que hay un video de vigilancia que muestra que el hermanastro no bebió a bordo del barco. Y el abogado también dijo que el Departamento de Niños y Familias investigó el caso y vio que no había alcohol en la casa de Chantel. Investigamos las reglas de Carnival Cruise Line sobre alcohol y menores de edad. Y en su sitio web dice que las personas deben tener 21 años para beber a bordo del barco, sin importar dónde se encuentre. Pero volviendo a esta audiencia, Chantel dijo que el hermanastro tuvo que ser hospitalizado, cito, inmediatamente después del incidente, y no dijo por qué. Estamos hablando de su hijo biológico. También dijo que su hijo tiene, cito, una cita con el psiquiatra el próximo mes, pero no dio más detalles al respecto. Ahora, el niño, quien según los padres es sospechoso de la muerte de Kepner, ahora vive con uno de los familiares de su mamá. Informan que el hermanastro de Anna Kepner, cito, estaba obsesionado con ella. Esto es según el papá de uno de los exnovios de Anna. Él habló con Inside Edition y dijo, cito, ella le tenía miedo porque él siempre llevaba un cuchillo grande, dijo el hombre. Dijo que su hijo vio al hermanastro entrar al cuarto de Kepner en una videollamada de FaceTime y subirse encima de ella mientras dormía. También continuó diciendo, él está como obsesionado, atraído por ella, como loco. Siempre quiso salir con ella. Ahora, el FBI no ha dicho oficialmente si el hermanastro es sospechoso de la muerte de Kepner, pero según los informes, ese hermanastro compartió un camarote con ella durante este crucero. El caso de custodia de la madrastra de Anna y la joven de 16 años será presentado en el tribunal el 5 de diciembre. Noticias. 6 en Orlando informa que se espera que la audiencia dure 4 horas. El papá biológico de Kepner, que estaba en el crucero, podría testificar en la audiencia. Ahora ha dado un par de entrevistas desde la muerte de su hija, pero nada desde que se hicieron públicos estos nuevos desarrollos sobre cómo supuestamente la encontraron. Chantel puso su Facebook en privado tras hacerse pública la noticia de los documentos judiciales esta semana. Pero antes de eso, tenía un artículo de American Broadcasting Company News, publicado en su perfil, en el que decía que sería la única entrevista que su esposo, el papá de Anna, iba a dar.
En esa entrevista hay una cita. Cuando ella entraba a una habitación, la iluminaba. Si estabas triste, ella te hacía reír. Le gustaba bromear. Era la persona más divertida de la escuela. Hace una semana, el Daily Mail también habló con el papá de Anna, Chris Kepner. Esta es su última entrevista desde que el caso de custodia de su actual esposa se hizo público, dijo al Daily Mail. Cita, estuvimos ahí como familia. Todos fuimos interrogados. Todos bajamos de ese barco. No sé a quién están investigando ni de qué se trata su investigación. Cuando el Daily Mail publicó su informe sobre cómo encontraron el cuerpo de Anna, dijeron que el papá de Anna no respondió a sus llamadas para hacer comentarios. Me comuniqué con Carnival Cruise Lines para solicitar una declaración y esto nos respondieron. El FBI investiga la muerte de una huésped en el crucero Carnival Horizon, que llegó al puerto de Miami la mañana del sábado 8 de noviembre. Como es un caso en curso bajo autoridad, la Oficina de Asuntos Públicos del FBI en Miami debe dar más detalles. Nuestro enfoque está en apoyar a la familia de nuestra huésped. Mientras se conocen detalles de la investigación sobre la muerte de Anna Kepner, la gente sigue honrando su vida, que terminó demasiado pronto. El jueves, personas se reunieron en una iglesia cercana a su ciudad natal para recordarla. La esquela de Kepner dice, a sus 18 años, llenó de risas, amor y luz a quienes la rodeaban. Su familia dijo que acababa de presentar un examen y planeaba unirse al ejército tras graduarse de preparatoria en mayo. Ella soñaba con ser policía en su ciudad natal. Pero aunque mucha gente está recordando y honrando a Anna Kepner, algunos han dicho que hubo señales que se pasaron por alto. Y solo tendremos que ver qué pasa en su caso mientras el FBI continúa investigando. Y hasta el momento de esta grabación, nadie ha sido arrestado en relación con la muerte de Anna Kepner. Hablé con el detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Thomas Smith, coanfitrión del podcast Gold Shields, sobre esta investigación. Pero hicimos la entrevista antes de que llegaran las noticias de última hora sobre la supuesta causa de muerte de Kepner. Nos acompaña el detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Thomas Smith, coanfitrión del podcast Gold Shields, para hablar sobre este caso. Siempre es un gusto tenerte aquí. En Law and Crime todavía estamos tratando de descifrar un caso que sigue siendo un misterio hasta ahora. Para este hermanastro de 16 años de Anna Kepner, y no sabemos si esto es un asesinato, pero si enfrenta un cargo así, ¿qué se toma en cuenta para determinar si realmente podría ser juzgado como adulto? Bueno, eso se va a determinar más adelante con la causa de la muerte o la depravación del crimen. Los federales y la oficina del fiscal de Estados Unidos decidirán más adelante si se quedan con el caso, cuándo y si lo acusan. Solo quiero decir, esta historia, desde que sacaron su cuerpo del crucero, y no ves casos como este tan seguido en cruceros, lo cual, creo yo, ha alimentado mucho el interés y la especulación en torno a este caso. Aunque no sepamos nada del FBI y debamos esperar su declaración, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué te llama la atención? Lo que estamos aprendiendo es que, ya sabes, ellos tienen la capacidad de identificar con precisión los movimientos de las personas gracias a los videos que hay en ese barco, ¿no? O sea, en un crucero. Es como si estuvieras en Times Square. Sabes, hay una cámara en todas partes de ese crucero, excepto en los camarotes, que es justo a donde queremos llegar. Algunas cosas intrigantes surgen solo por el lugar donde ocurren. Como dijiste, Chris, esto no sucede normalmente en un crucero, especialmente esconder el cuerpo. Y sabes, la posible obsesión que está saliendo a la luz entre el hermanastro y la víctima. Sabes, todo esto contribuye a que este crimen parezca sacado de una película que ocurrió en este crucero. Pero creo que, ya sabes, mientras más se establezca en una línea de tiempo en esto, va a ser muy importante. Y piensas en todos los videos a los que el FBI tiene acceso. Si Carnival entregó todos esos para simplemente seguir, ya sabes, a este hermanastro, veremos qué sucede desde el punto de vista de los cargos oficiales si eso llega a ocurrir. Anna Kepner, estoy seguro, fuera de estar en un camarote, puedes ver cada paso e interacción que tuvieron durante los 6 días en el crucero, pero sabiendo que, supuestamente, la encontraron debajo de una cama en un camarote donde no hay cámara. Y ya sabes, tal vez incluso ves al hermanastro que comparte ese cuarto con ella. Lo ves entrar, tal vez lo ves salir.
Pero ¿cómo armas la línea de tiempo de lo que pasó en un lugar donde no tienes una cámara, de lo que exactamente sucedió cuando ella murió? Bueno, eso es lo bueno, como acabo de decir, ya sabes, tienes las entradas en los pasillos de una parte particular de ese barco. Así que puedes establecer bastante bien la última vez que ella entra a ese cuarto y no sale. ¿Quién está ahí con ella? Puedes guiarte por eso. Creo que ahora todas las llaves son eléctricas y electrónicas. Así que ahora puedes identificar exactamente quién está accediendo a ese cuarto en un momento específico. Así que la línea de tiempo se puede establecer bastante bien, solo con las cámaras de video mismas. Y sobre los testigos, los padres y cuándo la vieron por última vez. Ella no se sentía bien durante la cena y volvió a la habitación. Así que ahí hay un punto de partida para la última vez que alguien pudo haberla visto, hasta la última vez que alguien salió de esa habitación que no fuera ella. Entonces, quienes la acompañaban en el barco, Chantel Hudson, su madrastra, está en la batalla por la custodia donde se están revelando detalles sobre el crucero de 6 días en el que estaban. Tienes a su actual esposo, que es el papá biológico de Anna, Chris Kemner. Él no ha hablado mucho con los medios, pero podría testificar en una próxima audiencia sobre su esposa actual. Y luego los dos hijastros y Anna Kepner. ¿Qué tan importantes son los videos? No solo de quizá los momentos finales, donde ella entra a una habitación y luego quizá ese hermanastro, basado en lo que se ha especulado, él entra a la habitación. ¿Qué papel tienen los videos de cualquier tipo de interacción que hayan tenido en ese barco durante los 6 días que estuvieron en el mar? ¿Cómo podría eso influir en una investigación? Es importante porque además de las declaraciones de los testigos, que todos serán entrevistados y otros en ese barco también, quien haya tenido contacto con ella. Sabes, los videos son geniales, pero necesitas las declaraciones que los corroboren para acompañar esos videos. Así que si hay un video de los dos interactuando y tal vez discutiendo o algo por el estilo, y alguien realmente habla de eso, eso es importante. Así que siempre quieres, ya sabes, declaraciones de testigos que acompañen la evidencia en video que tienes, porque eso simplemente hace un caso más sólido. Cuando, y si es que ya sabes, esta persona es acusada. Sabiendo que ahora la persona que conoces en la corte fue llamada sospechoso por los padres. Tiene 16 años, es considerado menor de edad, un adolescente. ¿Qué tipo de acceso tienen los investigadores a él para interrogarlo sobre lo que pudo haber pasado a bordo? Sí, los padres deben estar presentes y dar su consentimiento para la entrevista. Sabes, no vas a entrevistar a un menor solo por su cuenta. Los padres deberán ser notificados. Si hay un abogado que represente a la persona, también será notificado. Así que no es tan fácil como simplemente ir y hablar con él. Hay todo un procedimiento en cuanto a la política, cuándo e incluso si puedes hablar con este menor. Y si el menor quiere hablar, depende de los padres cuándo empieza y cuándo termina la entrevista. Por supuesto, puede decir lo que quiera, pero está bajo control y custodia de sus padres. Así que podría empezar a hablar sin parar. Si sus padres le dicen que se calle, él va a quedarse callado, pero de nuevo todo está ahí. Así que ya sabes de que se van a hacer declaraciones escritas en cuanto a las observaciones durante una entrevista, ya sabes. Así que todo depende de lo que se diga, cómo se diga y quién esté en esa sala en ese momento. Y sé que su mamá, en esta audiencia de custodia, habló y dijo que él tiene una cita con el psiquiatra el próximo mes, lo cual abre la puerta a la especulación de que hay algún tipo de problema de salud mental ahí. Como investigador, ¿cómo? ¿Qué tan difícil es tener acceso para entender cualquier tipo de conversación que él haya tenido con un psiquiatra? ¿O cualquier tipo de tratamiento que haya recibido relacionado con problemas de salud mental? Sí, esos son difíciles por la confidencialidad que existe. Esos van a ser difíciles de conseguir, pero si el psiquiatra está dispuesto, ya sabes, a hablar con los investigadores sobre lo que estaba pasando y lo que se dijo, tal vez no dar toda la historia sobre su tratamiento, eso es una cosa. Así que solo será una serie de preguntas que el psiquiatra podrá responder y tal vez ni siquiera el psicólogo, sino un psiquiatra. También podrías hablar con los padres sobre cuál es el tratamiento general, ¿no? Y por qué está viendo a esta persona. Sabes, todo eso no es confidencial, solo las razones por las que este proceso está ocurriendo en su vida. La hora de la muerte de Anna Kepner, y esto acaba de ser,
No sabemos la causa de muerte de Ana y el FBI no ha dicho si cree que fue asesinato. Solo dicen que están investigando, pero fue registrado por el forense del condado de Miami-Dade a las 11:17 de la mañana del viernes 7 de noviembre. Cuando un forense indica una causa de muerte, ¿eso significa el momento en que se encontró el cuerpo? ¿O estamos hablando específicamente de que de alguna manera determinaron que ese fue el momento en que ella murió? Sí, eso va a ser interesante porque nunca había escuchado una hora tan precisa cuando se trata del momento de la muerte. Ya sabes, 11:17. Siempre que yo estaba involucrado en una investigación de homicidio, era entre 2 y 4, 5 y 10, algo así. Pero ser tan específico va a ser muy interesante para ver cómo y por qué llegaron a eso. Sabes, ahora mismo, como todos están siendo tan reservados y callados al respecto, no sabemos exactamente qué tiene el FBI. Podrían tener una montaña de información y pruebas que simplemente no están listos para revelar todavía. Y todo eso saldrá a la luz más adelante. Pero podría haber algo muy específico sobre por qué surgió ese momento que aprenderemos más adelante. Sobre la causa de su muerte, que desconocemos, esperamos la autopsia final, aún no es pública. La toxicología aún no ha regresado ni ha sido hecha pública por el FBI, pero su cuerpo ya fue entregado a la funeraria, donde se llevó a cabo su celebración de vida, según algunos medios locales. Y pienso, por ejemplo, si esto hubiera sido una puñalada, la funeraria... Digo, supongo que podrías notar que así fue como alguien fue atacado y posiblemente murió, ¿no? Si es algo tan obvio como eso, en lugar de, por ejemplo, una sobredosis, y hablo en términos generales, el FBI se detendría antes de entregar un cuerpo a la funeraria si fuera algo que, a simple vista, cualquiera pudiera ver y decir, ok, esta es la causa de muerte. Así fue como falleció esta persona. Bueno, si la autopsia ya se realizó y los informes se están haciendo, entonces realmente no hay razón para retener el cuerpo. ¿Sabes? La razón principal es asegurarse de que la autopsia se haga completamente, que esté terminada y finalizada y que se esté llegando a una determinación. ¿Sabes? Pueden tener una teoría sobre cómo murió ella, en cuyo caso ese será su enfoque una vez que comience la autopsia. Ya sea, digamos, en un estrangulamiento donde hay marcas de ligadura, donde hay algo alrededor del cuello que los haría pensar que esa fue la causa de la muerte. Ellos verán eso y luego procederán con el resto de la autopsia que tiene que hacerse. No creo que haya habido otro tipo de trauma como una apuñalada. Creo que eso ya habría salido a la luz. Además de lo que habría tenido que hacerse en ese camarote con una escena del crimen así. Sabes, las apuñaladas generan sangre, dejan manchas, dejan salpicaduras. Y creo que habría sido una escena del crimen totalmente diferente si algo así hubiera ocurrido. Lo otro que no dejo de notar es que el barco está regresando a este barco desde México. Creo que era de regreso al sur de Florida, Miami. Encontraron su cuerpo el 7 de noviembre, pero el barco vuelve hasta el 8. ¿Eso afecta en algo la escena del crimen? O sea, si esto es una investigación criminal, supongo que podemos decir escena del crimen. Eso afecta a la escena del crimen, porque no tienes investigadores aún a bordo del barco y básicamente solo tienes que aislar el área. Todavía existe la preocupación de que alguna evidencia pueda desaparecer en las 24 horas que el barco sigue regresando al puerto. Sí, lo bueno de esto, desde el lado de la policía, es que es una escena del crimen en el interior. Así que básicamente todo lo que tienes que hacer es cerrar la puerta, ya sabes, y poner a uno de los oficiales de seguridad asignados a ese barco parado frente a ella. Ya sea que tomen turnos o lo que sea, pero es algo bueno para la investigación que sea en el interior, porque como dije, todo lo que haces es cerrar la puerta y asegurarte de que nadie entre ahí, y eso es preservar la escena del crimen. ¿Qué opinas de las historias que están saliendo ahora sobre esto? Y se alega que este hermanastro, que él tenía una obsesión con Anna Kepner. Esta es una familia ensamblada, no de sangre. Él estaba, entre comillas, obsesionado con ella. Y sé que a veces hay dinámicas en familias ensambladas, pero solo en los casos que has visto, ¿qué te llama la atención cuando escuchas eso? Bueno, lo primero en lo que me enfocaría totalmente para empezar esto es en las redes sociales.
Sabes, cuando tienes ese tipo de, digamos que es cierto, y tienes ese tipo de enamoramiento por alguien, especialmente a esa edad tan joven, es muy difícil guardártelo para ti mismo. Así que, revisando publicaciones en redes sociales, escritos, diarios, libros, cualquier cosa relacionada con la vida de este joven, yo lo estaría revisando porque lo más probable es que él haya expresado esos sentimientos en algún lugar, ya sea en redes sociales, en un libro o algo así. Así que eso es lo que estaría revisando, además de entrevistas y declaraciones de otras personas relacionadas con estas dos personas. ¿Qué se dijo? ¿Alguna vez habló con ella? ¿Habló con alguien más sobre ella? Así que todo eso se va a cubrir cuando empieces esa línea de investigación. Y también es interesante, me parece fascinante que, si esto es un asesinato, como ocurrió en un crucero, ahora es el gobierno federal quien está procesando a alguien. Si lo hubieran hecho en un hotel en Brickell, Miami, este caso lo manejaría la policía de Miami o el sheriff del condado de Miami-Dade. Y estás hablando de un caso estatal en Florida. ¿Cómo difiere la investigación y potencialmente la acusación cuando se trata del gobierno federal en comparación con un departamento de policía local? Sí, bueno, al estar en un crucero se considera aguas internacionales, lo cual está cubierto por el FBI, y el FBI tiene un equipo específico que se encarga de los crímenes en cruceros. Es uno de los equipos que conocía, yo no estaba en él, pero lo conocía cuando estaba en la fuerza de tarea, y ellos se encargan de todos esos crímenes. La diferencia es que estás tratando con dos ramas diferentes del sistema de justicia penal. Estás tratando con la oficina del fiscal de los Estados Unidos, si va a nivel federal, como debería ser, por el lugar donde ocurrió. Y si solo sucedió en un hotel, como mencionaste, sería la oficina del fiscal del distrito local y la policía local quienes se encargarían. Y veremos cómo se desarrolla este caso. Sabes, muchas cosas que estamos aprendiendo en esta audiencia de custodia que no tenían nada que ver con el caso hasta ahora están muy relacionadas. Esperaremos la declaración del FBI cuando estén listos. El detective retirado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Thomas Smith, copresentador de Gold Shields. Es un placer tenerte en Law and Crime. Gracias por venir. Siempre es un placer, Cristóbal. Gracias. Eso fue todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbanse en YouTube y Spotify. Soy Cristóbal Stewart. Nos vemos la próxima vez.